la conciencia también puede observar al ego si hace procesos como lo de meditación y demás, podés separar los dos procesos, Claro. podés empezar a diferenciar las dos maneras de ver la realidad y también empezar a ver lo ridículo de las divisiones humanas. Porque el de izquierda le descargó este conjunto de apps y el de derecha descargó este otro conjunto de apps, observan la misma realidad, pero la interpretan de maneras diferentes. Personalidad significa en latín, que viene del latín personalitas, que significa la máscara del actor. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que se llama Hablemos de. Esta es la primera edición, esta es la primera charla que vamos a tener, una charla muy especial que me pone muy contento de tener a Alberto Ramos Bernieri, doctor Alberto, científico argentino, emprendedor, fue profesor también, investigador, pero vamos a dejar que él se presente y arrancamos con la charla. Hola Alberto, ¿cómo andás? Hola Jorge, es un ¿Todo placer bien? estar aquí, muy contento de que se inicien cosas como estas. El proceso de viralización de ciertos contenidos científicos, espirituales, son muy necesarios en este momento, aunque suenen incompatibles unos con los otros, son lo que realmente va a terminar de rescatar a la humanidad. Así que me presento, yo soy Alberto Ramos Bernieri, soy doctor en bioquímica, soy químico, bioquímico, estudié toda mi vida, así que tengo, mi socio me gasta porque no puedes tener tantos títulos, me dice, Sí. pero para alguien que es un buscador, el título es secundario, lo que uno busca es el conocimiento que viene con ese título. Y después me fui para las ciencias sociales, estudié también psicología, pedagogía, un poco de física, y finalmente terminé con teatro musical, así que verás que es una formación muy ecléctica. Voy a dejar en la descripción del video el link de LinkedIn, donde pueden ver bien un poco la descripción de la extensa, el extenso currículo que tiene Alberto, y que particularmente me complace mucho que estés aquí, porque imagínate, tenemos esos preconceptos, esas creencias de los científicos, cómo será un científico, qué hace, cómo piensa, que por ahí un poco lo vemos lejano, y tenerte aquí para mí es un gran placer. Entonces, hoy el tema que nos trae aquí es la conciencia, un tema que fui, como te decía, fuera de grabación, que lo fui descubriendo este último tiempo y me parece un tema muy interesante y que me gustaría que lo desarrolles. Sí, bueno, eso es un tema sumamente complejo porque puede ser investigado desde múltiples disciplinas. La conciencia ha sido estudiada desde la psicología, desde la neurobiología, incluso desde la física cuántica, porque es tan compleja que no podemos terminarlo de explicar. El Sí, funcionamiento cerebral nunca terminó de explicar nuestra capacidad de conciencia. Pero el tema es que todo el mundo dice, no la podemos explicar, pero no podemos entender qué es primero para recién explicarla. Entonces todo el mundo trata de explicar algo que no sabemos qué es. exacto. Pero en los últimos, te diría, 20 años empezaron a aparecer un montón de descubrimientos sumamente interesantes que empiezan por lo menos a decirnos qué no es la conciencia. Entonces, a mí me gustaría empezar por qué no es. La Claro. conciencia no es un subproducto del cerebro. Ujú. Entonces, si partimos de ahí, ¿cómo sabemos esto? Bueno, experiencias cercanas a la muerte, personas que han tenido, por ejemplo, un paro cardíaco, ha dejado de bombear sangre por su cuerpo, sus ojos y oídos no reciben irrigación sanguínea, por lo tanto no pueden enviar señales al cerebro. Sí, Luego que se para el corazón, unos 20 segundos después, empieza a detenerse también la actividad eléctrica cerebral. Por lo ok. tanto, el cerebro también se detiene.
En todo ese proceso de resucitación que hacen los profesionales de salud en una persona que está con el corazón detenido, al principio no se hacían electroencefalogramas, entonces cuando la persona volvía y describía esa experiencia que había tenido durante todo el proceso de su corazón detenido, decía, bueno, pero el cerebro sigue activo y por lo tanto son locuras que ve la persona que está en ese estado de hipoxia, pero un cerebro vivo, etc. Hoy sabemos que no es así, porque hubo tanta evidencia que dijeron, bueno, vamos a estudiarlo en serio, personas que se estén por morir, les ponemos el electroencefalograma y demostraron que el electroencefalograma es lineal, no hay señales ni eléctricas, electrofisiológicamente detenidos, sería el concepto, o sea, no hay ni actividad eléctrica ni neurotransmisores en ese momento, y siguen estas personas teniendo experiencias de las cuales no vamos a hablar porque eso es todo un tema en particular, pero esto es lo único que lo quería usar como evidencia de que la conciencia es independiente del cerebro. Las personas siguen teniendo conciencia de algo que si quieren saber más sobre las experiencias cercanas a la muerte hay un montón de cosas para consultar. Entonces, si la conciencia perdura y no es parte del cerebro, aparece aquí la gran división entre las dos visiones que hoy tiene la ciencia, porque los científicos estamos divididos en este momento entre dos versiones de la conciencia. La conciencia que es independiente de cuerpo y cerebro y la conciencia que es cerebral. Sí. Los neurobiólogos dicen que la única conciencia que existe es la cerebral. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros tenemos experiencias conscientes, pueden medir actividad eléctrica o neurotransmisores durante la experiencia. ¿Sí? Pero cuando vos tenés una experiencia y vos medís al mismo tiempo eso se llama un correlato neuronal. Está pasando al mismo tiempo que la experiencia, pero no es la experiencia. Claro. Eso es importante porque es como decir que yo todos los días escucho al gallo cantar cuando sale el sol y crea que es el gallo el que hace salir el sol. Simplemente son dos eventos correlacionados, pero no es que la actividad eléctrica, los neurotransmisores son los generadores de la experiencia. Porque no podemos explicar cómo podemos tener esta experiencia tridimensional, con tiempo, con colores, con todas las cosas, porque no hay forma de diferenciar la actividad eléctrica de la experiencia que estás teniendo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, te digo una cosa un poco más profunda con respecto a eso. Eso es lo que se llamaría conciencia cerebral y es lo que prepara el cuerpo para la experiencia, pero no es la experiencia en sí misma. Ok. Después aparece todo lo que nos llega a través de nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Todo eso, desde la física cuántica, son señales cuánticas, o sea, es energía vibrante que está llegando a nuestro sentido. Energía vibrante en formato de luz, energía vibrante en formato de la vibración del aire que llega en formato de sonido, etc. Y todo eso, nuestros sentidos los transforman en señales eléctricas. Sí. ¿Sí? Ahora, si yo te digo, hagamos un experimento. Si te digo que cierres los ojos y que pienses en un animal, elige el animal que tú quieras, una cebra, por ejemplo. Si yo cierro los ojos, yo puedo ver esa cebra. Pero esa cebra no está en el mundo real. Eso quiere decir que el cerebro es capaz de generar señales y proyectar en esa pantalla que tenemos aquí dentro esa cebra. ¿Sí? Ok, sí. Ahora, la conciencia es observadora de la pantalla. Ok, está por fuera del pensamiento. Es quien puede observar el pensamiento sin ser el pensamiento, puede observar las imágenes de la pantalla sin ser la pantalla. Perfecto. Y eso, a veces cuando tenemos los ojos abiertos, no podemos darnos cuenta porque confundimos, porque, claro, tengo los ojos abiertos, recibí luz, la transformé en electricidad, el cerebro lo transforma en experiencia mental, la proyecta en la pantalla y yo creo que estoy viendo lo que está afuera. Pero no estoy viendo lo que está afuera. Lo que estoy viendo es la transformación cerebral proyectada en la pantalla. Claro. Es fácil de darse cuenta cuando cierro los ojos y sigo observando la pantalla y digo, pero ¿quién es entonces
el que está observando la pantalla. Sí, Y sí. ahí te das cuenta, como primera evidencia científica, que hay una conciencia independiente del cerebro observadora de la experiencia de nuestra vida. Ok, Empieza a correlacionarse lo que indican los sabios espirituales con lo que empieza a decir la ciencia. La conciencia es el punto de intersección entre la ciencia y la espiritualidad. perfecto. Y este concepto de conciencia, ¿cómo se relaciona con el ego? Que es muy, muy mencionado también por algunos libros, alguna bibliografía, algunos videos. El ego, la conciencia y la supraconciencia que le llaman, si hay distintos tipos de niveles de conciencia, ¿podrías hablar un poco de eso? Sí, esa es la parte más interesante porque ahí es donde nosotros quedamos confundidos, porque la Claro, conciencia cerebral está basada en ego y ok, la conciencia independiente es lo que se llama la supraconciencia. ok, El problema es que como se usan tantas semánticas y cada disciplina usa un conjunto de palabras diferentes, creemos que hablamos de cosas diferentes, pero estamos diciendo las mismas cosas. ok, ¿Sí? La sí, sí, supraconciencia es la conciencia independiente, que yo le llamo independiente, sí, sí, y el ego es la conciencia cerebral. ¿Por qué es eso? Primero, antes que nada, no podemos olvidarnos que desde el punto de vista de la neurobiología y de la psicología, el ego tiene dos definiciones diferentes. sí, Para la psicología, Freud decía que el ego era la estructura de nuestra personalidad, lo cual suena medio subjetivo, no se entiende bien qué significa eso. sí, Pero en realidad, cuando empezó a surgir la neurobiología, empezamos a entenderlo mucho más. Porque nosotros, cuando guardamos conocimiento en nuestra memoria, vamos aprendiendo cosas. Y esas sí, cosas que aprendemos, que están guardadas en la memoria, se transforman en nuestra personalidad, porque es la manera que nosotros interpretamos todo lo que está afuera. sí, Pero no deja de ser algo automático y repetitivo. No claro, hay libre albedrío en la conciencia cerebral. Siempre actúa como un cassette que se reproduce igual, así como la genética se reproduce igual cada vez y tus conocimientos se reproducen igual cada vez y cada vez que observes algo te va a volver a causar lo mismo si no cambiaste los conocimientos que vos tenés. exacto. O si no modificamos las creencias que tenemos ya Es que el anteriormente. conocimiento son creencias. Ok, claro, Si viste, ahí está muy bueno cómo la explica en dibujos animados Intensamente 2, te muestran cómo se va transformando el conocimiento en creencia, claro, ¿sí? En una forma, digamos, explícita, pero yo lo entendí de una manera más amplia. El ego, que como decía Freud, está conformado por tres componentes, el yo, el super yo y el ello, ¿sí? sí, El super yo es todo lo que vos aprendiste en tu vida culturalmente, lo que te enseñaron ujú, tus padres, la escuela, la iglesia, la propia sociedad. Son como las apps que vos descargas en tu cerebro para gestionar tu vida. sí, ¿Sí? Y es la manera con la que vos interpretas la información que te llega de afuera, o sea, la ok. información que se proyecta en la pantalla mental. Y las decisiones que tomamos también, ¿no?, con respecto a eso. Todo Ok, termina gestionado ahí, excepto que lo hagas desde la conciencia. Si lo claro, haces de manera automática desde el ego, vas a cometer una y otra vez el mismo error porque el sí, ego está guardado en el subconsciente. ¿Qué significa que esté en el subconsciente? No está proyectado en la pantalla mental. Por claro, lo tanto, está actuando, pero no está proyectado, entonces yo no puedo verlo. Y por lo tanto, está subconsciente. Solo sí, está consciente cuando es observado por la conciencia en la pantalla. claro. ¿Me Sí, entendés? sí, entiendo, Entonces, entiendo. cuando uno se da cuenta de esto, empieza a acumular conocimientos y no se da cuenta que juzga lo que está ocurriendo en la realidad según lo que te enseñaron que es. Entonces, Claro, tú puedes ver el mismo evento, por ejemplo, una persona acariciando un perrito y algunas personas van a decir qué tierno y otro va a decir qué asqueroso, sí, de acuerdo a su propio ego. Eso es el ego.
Pero el ego no es una entidad, es algo ficticio, es algo que tuvo que crear el cerebro para poder entender la realidad. ¿Por qué? Ahora, con la neurobiología ya sabemos que el ego es un ente psicológico ficticio que tuvo que crear el cerebro para diferenciar lo que está afuera del observador. Sí, Porque sí, si sí, no, al hacer los cálculos, se confundía lo propio con lo externo. entiendo. Entonces, crea este individuo psicológico que observa, para poder entender lo que observa. Sí, sí, Entonces entiendo. empezamos a confundir el ego con la conciencia, que es observadora, pero la conciencia también puede observar al ego si hace procesos como lo de meditación y demás, podés separar los dos procesos, Claro, podés empezar a diferenciar las dos maneras de ver la realidad y también empezar a ver los ridículos de las divisiones humanas. Porque el de sí, izquierda le descargó este conjunto de apps y el de derecha descargó este otro conjunto de apps, observan la misma realidad, pero la interpretan de maneras diferentes. Por lo tanto, creen que el otro es equivocado. Y ahí aparece el otro componente del ego, que es lo que se llama el absolutismo. Y como lo veo yo es lo correcto, como lo ve el otro es incorrecto. claro, Pero eso es un claro. pensamiento de niño. Y los Sí, políticos sí, explotan el pensamiento de niño que tiene la mayoría de los seres humanos. ¿Qué significa pensamiento de niño? Todos los que piensan como yo son los correctos y todos los que no sí, piensan como yo son los equivocados. O peor, todos los que piensan como yo son los buenos y todos los que no piensan como yo son los malos. exacto. Entonces, cuando uno está desde la conciencia, no toma postura porque el ego es el que toma postura. Sí, La conciencia observa como si estuviera observando la pantalla, estoy viendo una película. Entonces sí, sí, puedo creer que soy el protagonista de esa película, o sea, el ego que está siendo proyectado en la pantalla, o puedo simplemente verlo como algo externo y no sufrir con el personaje, o no agrandarse con el personaje, o no, ¿me entiendes? Entonces, personalidad significa en latín, que viene del latín personalitas, que significa la máscara del actor. Entonces son todos los componentes guardados en la memoria que te ayudan a interpretar la realidad, pero que no sos vos. Y sí, cuando nos identificamos con esos componentes, tu nombre, nacionalidad, ideología política, religión, etcétera, 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 vos te enojas con el personaje. claro, Si alguien habla mal de Cristina o de Macri o de Milei, vos te vas a enojar porque estás identificado con el personaje que es seguidor de uno o de otro. Pero si vos te alejas y observas de dónde vienen tus propias creencias de que uno u otro es el correcto o el equivocado, vas a poder notar que casi todas las divisiones humanas surgen de complementariedades, no de cosas opuestas. Por ejemplo, la izquierda y la derecha, o el capitalismo y el socialismo, no son sí, opuestos, sino complementarios. Así como el sí, hipercapitalismo te divide o genera desigualdad porque genera riqueza sin distribuir y el socialismo te genera pobreza porque distribuye sin generar, ahí te das cuenta que las dos son complementarias. No sí, hace falta elegir entre uno y otro para decir cuál de los dos es el más correcto. Es uno y otro, no uno u el claro. otro. Y la gente tiene que entender que es necesario tener los dos también. Simplemente saber identificar cuándo está actuando uno, cuándo está actuando el ego, que hay herramientas que te permiten gestionar eso. Por ejemplo, la meditación. Exacto. La meditación básicamente, cuando es meditación para principiantes, simplemente cerrar los ojos y quedarse observando el pensamiento, tarde o temprano te vas a hacer la pregunta, ¿quién es el que está observando el pensamiento? Eso, ¿Quién eso es el es. que está observando la pantalla mental? Si nadie te lo explicó de esta manera, tarde o temprano vos solito te va a caer la ficha de que vos sos el que está observando. Y ahí se te separa todo y empieza el verdadero despertar porque la noche oscura del alma, del despertar espiritual,
Viene Eso. cuando todas las creencias que a vos te servían para interpretar la realidad, te das cuenta que son mentiras. Y entonces te quedás sin nada, te quedás pataleando en el aire y el Eso mundo se es. vuelve oscuro. ¿Entendés? Y Es una etapa. la pregunta de quién soy yo. Exacto. Ya te quedás sin un yo, te quedás sin un Eso. nombre, te quedás sin una nacionalidad, te quedás sin nada en lo que creer. Entonces es difícil vivir. Entonces ahí aparece la tercera etapa en donde uno se da cuenta que para la conciencia es esencial el ego. Ego no es opuesto de la conciencia, Exacto. ego es complemento de la conciencia y es el que le permite a la conciencia experimentar la fisicalidad. Entonces, sin el cuerpo, sin el cerebro y por lo tanto el ego, no podría experimentar la fisicalidad, la conciencia. Bien. ¿Y qué opinas un poco del concepto de que a través de nuestros pensamientos o a través de esa conciencia creamos nuestra realidad desde adentro hacia afuera? Eso es otro de los puntos que toco en mi libro y son los más difíciles de mostrar porque es lo que más suena a ciencia ficción. El hecho de que uno pueda influir con la conciencia sobre la estructura de la realidad. ¿Sí? Pero empezaron a surgir también otros estudios de la estructura del universo y cómo podemos diferenciar la realidad absoluta, o sea, lo que hay afuera de nosotros, esa sopa oscura de la cual no sabemos nada, Sí. de las señales que nos llegan, que pescamos con los sentidos, porque no son todas, son algunas partes de las señales que pescamos con los sentidos, que son transformadas por el cerebro en electricidad, por los sentidos en electricidad y por el cerebro en experiencia mental proyectada en la pantalla. Sí. Pero esa experiencia que está observando la conciencia en la pantalla, nada tiene que ver con la realidad. Es una Exacto. experiencia subjetiva y relativa al observador y lo que hay afuera todavía no sabemos qué hay. ¿Sí? Cierto. Ahora, cuando aparece esa dicotomía entre la realidad absoluta y la realidad relativa de cada individuo, ahí uno se da cuenta por qué cada uno tiene una vida diferente también, porque está interpretando y creyendo en cosas diferentes. Entonces, te doy algunos ejemplos sencillos. Cuando uno está enamorado, uno filtra de la realidad aquellos aspectos mejores de la realidad y puede observar la realidad de una manera mucho más alegre y vivaz de cuando estás triste o te pasó algo muy malo y empiezas a ver todo lo oscuro de la realidad. El Sí, cerebro ¿verdad? está filtrando aspectos de la realidad en uno o en otro momento. Pero ambas posturas son reactivas. O sea, estás dejando que lo que pasó afuera, que en realidad no pasó afuera, pasó aquí, en la transformación en la pantalla mental, influye en tu estado de ánimo para que tu cerebro filtre aspectos más positivos o más negativos de esa realidad. Uno cuando actúa desde la conciencia puede hacerlo invertido y autogenerarse un estado de bienestar para que tu cerebro continuamente esté filtrando y escuche la música linda, pueda ver el sol salir, pueda ver los animalitos o escuchar los pájaros cantar, o cuando estás mal empezar a escuchar los ruidos de los autos, la gente que se está insultando en la calle, tus pensamientos todo el tiempo. Son filtraciones, o sea, dejo pasar todo o nada. La expansión de la conciencia aparece cuando tú primero, en una primera etapa, sos capaz de autogestionar ese estado de ánimo, autogenerárselo. A veces uno lo puede, hay varias herramientas, puede hacerlo con música también, puede hacerlo con ejercicio físico, puede hacerlo con varias cosas que le hacen bien al cuerpo, le ayudan bien. Por eso dicen mente sana en cuerpo sano y viceversa, Sí, porque sí. uno se lo genera. Pero también aparece gente con una mente muy fuerte que puede autogenerarse el positivo, ese tipo que es positivo Sí. continuamente, bueno, se autogenera el estado de ánimo y por lo tanto el cerebro filtra los aspectos de la realidad más positivos y la vida es mucho más agradable de vivir. Ahora, eso no significa que estoy influyendo directamente físicamente toda la realidad, porque en Sí, realidad no sé qué es la realidad todavía. claro. Probablemente, ahora que estamos yendo muy en profundidad, no sé si quieres meterte tan profundo
en la estructura de la realidad, porque esto ya es mucho de física cuántica, pero Sí. cuando uno se va a la estructura de la realidad, empieza a notar que materia casi no hay nada en la estructura de la realidad. Te doy algunos ejemplos. Sí. El universo conocido hoy, más o menos el 96% del universo conocido es energía oscura o materia oscura, que son nombres que le pusimos a lo que no sabemos que hay en las partes oscuras del universo. Sí. No sabemos qué hay ahí. El 4% restante, más o menos el 3,6% son gas Sí. y polvo cósmico. Son pequeñas partículas de materia que todavía no se transformaron en planetas por gravedad. Claro. Y el 0,4% son la suma de todos los millones de planetas, trillones de galaxias, estrellas y demás. 0,4% del universo. Esa es la Sí. parte atómica del universo. ¿Sí? Sí, Ahora, sí. cuando decimos átomos, todo el mundo sabe que los átomos, por lo menos en la versión que nos enseñaban en la escuela, tienen un núcleo con protones y neutrones y tiene electrones orbitando alrededor. Eso es totalmente equivocado, eso no es la estructura de la materia. Esa es la manera esquemática con la que nos enseñan el átomo. Así no son Ok. los. ¿Ok? Ok. En primer lugar, veamos, antes de entrar en la física cuántica, veamos qué son los átomos y qué cantidad de materia real tiene cada átomo. ¿Sí? En Sí. el núcleo, si yo comparara un átomo con una cancha de fútbol, ¿sí? Y pusiera una aceituna en el centro del campo de juego, o sea, de donde se saca, la aceituna sería el núcleo. Ok. Y una hormiguita caminando en la última grada sería el electrón. Ah, ¿Sí? sí, Todo el sí. espacio entre medio es vacío. Ok. Ahora, extrapola en una persona como nosotros, por ejemplo, que estamos hechos de átomos. Eso quiere decir que el 99,99989.86% es vacío. Ok. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando tocamos, que es uno de los sentidos que más nos engaña, tenemos la ilusión de solidez. Pero en realidad solo hay repulsión electrostática entre los electrones de la capa de valencia de uno y otro que te dan la ilusión de tacto. Pero no Ok. está. Con la luz Entiendo. pasa lo mismo. Con la luz hay un montón de tipos de radiaciones electromagnéticas y nosotros captamos esta parte que es la visible, la que nosotros le llamamos visible, que en realidad tiene una frecuencia en particular que nosotros le llamamos visible. Pero en la realidad absoluta no existen los colores. Los colores son la transformación cerebral que proyecta en la pantalla mental. Ok. ¿Cómo es eso en la realidad absoluta? Es una onda moviéndose, nada más, no tiene un color. Cierto. Y así puedo seguir con cada uno de los sentidos. Por lo tanto, lo que hay en la realidad absoluta es un misterio para nosotros. ¿Sí? Entonces, aparece ahora dentro de la física cuántica la posibilidad de estudiar aún más chiquito en las partes supuestamente de materia que son electrones, protones, neutrones. Empezamos a descubrir los quarks, que son otras partículas aún más pequeñitas que se encuentran dentro de los protones y los neutrones. Empezamos a descubrir que había en el vacío otras partículas que son algunas que transportadoras de fuerzas y otras que son transportadoras de materia, pero que no son materia en sí misma, hasta que se pudo comprobar que la teoría de Einstein de que el tejido espacio-tiempo, que es la estructura de la realidad, vibra, y cuando vibra, la energía que está embebida en ese tejido espacio-tiempo manifiesta partículas. Ok. ¿Sí? Hay varios estudios que muestran que cuando nosotros observamos, estamos generando que esa partícula que tiene una dualidad de comportamiento, a veces actúa como onda y a veces actúa como partícula, estamos generando que se transforme de onda a partícula. O sea que estamos haciendo que sedimente la realidad hacia una versión que nosotros le llamamos materia, pero que no es tal. Ok. Ahora, sabemos mucho más que eso. De la realidad tenemos algunas
algunos datos que creemos que sabemos mucho, pero sabemos muy poquito de la estructura de la realidad. Bien, ¿y qué opinión tenés sobre que la realidad se modifica de acuerdo al observador? Eso tiene más que ver con la interpretación de cada observador. Cuando el observador observa desde el ego, Sí, obviamente la realidad es diferente. Cada uno de nosotros, como debemos usar nuestro conocimiento previo para interpretar lo que estás observando, estás viendo sí, una realidad diferente, porque estás filtrando aspectos de esa realidad diferentes. Recuerda, cuando digo realidad absoluta, están las infinitas señales todas juntas y nosotros sí. pescamos como si estuviéramos en un río, solo algunas de ellas. Cada uno pesca basado en su ego. Por lo tanto, va a tener acceso a ciertas partes de la realidad diferentes a la que tiene el otro. Muy bien. Me parece muy interesante, la verdad que estoy aprendiendo en el proceso, me gusta también el tema este que estamos tocando. Y hay otro tema que me genera curiosidad, ¿cómo llegaste a conectar tu formación de la parte física, de la ciencia, que explica los acontecimientos de la realidad, con leyes de la física tradicional? A conectarlo con esa parte espiritual o esa parte no conocida que estábamos hablando anteriormente. Sí, bueno, mira, a lo largo de la historia la ciencia sistemáticamente cometió el mismo error, que no es producto del método científico, sino del ego de los científicos que también somos seres humanos. Sí, Entonces, la ciencia en cada etapa de su historia ha negado cosas que luego fueron demostradas. bien, ¿Sí? bien. Entonces, alguna vez los científicos fuimos terraplanistas, alguna vez negamos la existencia de los microorganismos, alguna vez negamos la existencia de las ondas de radio, alguna vez negamos que existía la electricidad o que existían las partículas subatómicas. Todo eso lo hemos negado. Hoy estamos en la etapa de negación del espíritu. ¿Por qué? Porque el hecho de que se use cierta semántica o ciertas palabras más asociadas a la religión, que a su vez la religión perdió mucho la credibilidad porque se fueron demostrando muchas cosas que sí eran ficción o que eran solo cosas que estaban en nuestra imaginación, eso hizo que neguemos también todo lo que venía de la religión o todo lo que venía de la espiritualidad. Ujú. Ahora, no necesariamente todo lo que viene de ahí está equivocado y no necesariamente las interpretaciones que hacemos de lo que viene de ahí sean las correctas, porque capaz que sí está correcto, pero en las interpretaciones que hacemos son equivocadas. Pero el hecho que yo ya considere que hay algo irracional y no seguible por el propio prejuicio científico hacia eso hace que ni siquiera valga la pena estudiarlo, ni escucharlo, ni siquiera vale la pena escuchar la argumentación. Ok, ¿Sí? ok, Ahora, también hizo mal que cada una de las cosas espirituales hayan sido clasificadas como sobrenaturales. Porque ujú. al no pertenecer al mundo natural, como la ciencia estudia el mundo físico, dice, si no pertenece al mundo físico, entonces no existe, ustedes sigan creyendo en esas cosas indemostrables. Claro, ¿Sí? Ahora, eso no significa que nosotros podamos demostrar algo que no se encuentra en el tejido espacio-tiempo de Einstein, como la conciencia, con métodos físicos. Es como que yo quiera medir tu altura y quiera usar un termómetro. Nunca claro. voy a lograrlo. No tenemos la tecnología para medir espíritu. Ok, Pero sí hay muchas maneras indirectas de hacer esas mediciones. ok. En primer lugar, notar esto que te estoy diciendo. La mente, todo el mundo la confunde con cerebro. Sí, Pero cuando uno interpreta la mente como la interfaz entre el mundo físico y espiritual, porque es la conciencia observando la mente que es generada como una proyección cerebral, ahí aparece uno de las tantas cosas que te muestran que está conectada de alguna manera la conciencia al cuerpo. ok. ¿Sí? No Sí, sí. sabemos dónde está, pero está conectada de alguna manera. Cuando la persona muere, por ejemplo, elimina todos los filtros cerebrales, empieza a observar cosas
que no se encuentran en nuestra realidad relativa, filtrada y proyectada en la mente. Y es muy probable que esté empezando a observar la realidad absoluta directamente sin todos estos filtros de los sentidos. Exacto. Eso es lo que comentaba anteriormente con las experiencias cercanas a la muerte, que puede ser una explicación. Sí, pero también te muestra que cuando uno usa anestésicos, uno queda inconsciente por algo. Y durante mucho tiempo se pensó que solo estabas haciendo algo al cerebro. Sí. Pero en los últimos años se descubrió, por ejemplo, que la estructura del citoesqueleto de las neuronas humanas está conformada por unas proteínas que se llaman tubulinas. O sea, el citoesqueleto de las neuronas es como un esqueletito que tienen las células neuronales dentro, que están compuestos por distintas cosas. Una de las cosas se llaman microtúbulos. Esos microtúbulos están compuestos por una proteína que se llama tubulina. La tubulina es una proteína que se descubrió que tiene una estructura fractal, lo cual es sumamente llamativo. Fractal es una estructura intermedia entre tridimensional y bidimensional y que es autorreplicante o autosemejante, o sea, se repite la estructura para arriba y para abajo, incluso hasta el infinito en algunos modelos. ¿Sí? Esa estructura, cuando morimos, cambia, como si hubiera un switch de apagado y se desconectara la conciencia de ese cuerpo, deja de observar la mente y esa conciencia queda libre de ese cuerpo. Cuando estamos bajo la influencia de la anestesia, también cambia la estructura de la tubulina. Otras drogas que se estudiaron, que llaman mucho la atención, el efecto que causan, que originalmente fueron clasificadas como drogas que te hacían ver cosas que no estaban en la realidad, como, ¿cómo se llama? No me sale la palabra ahora, las drogas alucinógenas, que te hacían ver alucinaciones. Una alucinación es que vos veas en la pantalla mental algo que no está afuera. ¿Sí? Ahora, los psicodélicos fueron sacados de esta clasificación porque se considera que no es que te están haciendo ver en la pantalla mental cosas que no están afuera, sino que están haciendo una influencia sobre el cerebro para que la filtración de las señales que llegan de la estructura de la realidad sea diferente y tengas acceso a nuevos niveles de la realidad. Entonces vos tenés acceso a niveles de la realidad que son diferentes y por lo tanto tenés una cierta expansión de conciencia. ¿Qué es la iluminación de la que hablan todos los líderes espirituales? La iluminación es terminar de darse cuenta de esto y poder gestionar a voluntad del cerebro y darse cuenta que el cerebro no es identidad, sino herramienta de la conciencia. Cuando uno puede gestionar a voluntad esta herramienta, se da cuenta que el cerebro tiene una cantidad de funcionalidades extraordinaria y esa funcionalidad puede influir sobre la estructura de la realidad relativa para que tengamos nuestra vida relativa como se nos cante y como nos gustaría y como soñamos. Pero ¿cómo soñamos? Porque ahí hay que diferenciar los sueños y los deseos que vienen del ego, es decir, los que nos enseñaron, de los sueños de la conciencia y los deseos de la conciencia, que son a los que viene a experimentar en tu vida. Entonces vos, cada vez que sentís que estás cumpliendo tu propósito, estás más cercano de seguir lo que desea la conciencia. Lo que pasa es que la conciencia no habla. El que te habla en el cerebro es ego. La conciencia no tiene idioma. El idioma de la conciencia es vibración. Energía, Por eso puede influir en la vibración del tejido de espacio-tiempo y la energía embebida en el tejido de espacio-tiempo generando esas ilusiones de materia de las que estamos hablando. Y eso ahí entra el concepto de la manifestación, de primero. Eso es manifestar. Claro. Manifestar en primer lugar es un trabajo psicológico.
Claro. Es morir en el ego, dejar morir. Por ejemplo, cuando vos te peleaste con alguna pareja muy amada, el proceso de duelo en realidad ocurre porque tienen que morir todas las creencias que vos tenías de que tu vida, en tu futuro, estaban al lado de esa persona. Y hasta que no mueren todas esas creencias, no sos capaz de continuar con tu vida. Claro, no, Porque no tiene son las sentido. famosas heridas que nos sanan. Exactamente, Para exactamente. transformarse en una nueva persona hay que sanar esas heridas, dejar ir, que son... El sanamiento de esas heridas es dejar morir viejas versiones del ego. Exacto. Borrar ciertas apps y descargar otras para Claro, poder vivir esa nueva versión de tu vida, que ya no exacto. incluye a esa persona. Por darte un ejemplo, esa persona puede pasar con la muerte de un familiar, o puede pasar porque te despidieron del trabajo, o porque te fuiste a otro país, o porque es, ok, ¿cuáles son las apps que más me sirven para esta nueva realidad? Si yo intento gestionar mi vida con las apps del pasado, voy a Sí, fracasar porque no están no son apps, es como querer usar una app de hacer cálculos matemáticos para sacar fotos. No voy a poder hacerlo. Entonces, en esto es mucho más matemático y automático, te diría. Ahí no claro, hay nada de espiritual. Por eso, en nuestras mediciones científicas, cada vez que medimos el cerebro, vemos algo automático, computacional, y que se repite como un cassette cada vez, entonces dice, no hay libre albedrío. Solo tenemos las cosas. Y es verdad, no, cuando es cerebral, no hay libre albedrío en una computadora que funciona siempre igual. Solo cuando estás en la conciencia hay libre albedrío. Ahora, si claro. estás desde el cerebro, es decir, desde el ego, vas a actuar automáticamente, siempre igual, siempre de la misma manera, vas a reaccionar siempre igual y podés autodestruirte hasta el final, hasta caerte de la muerte, sin salir de estas viejas creencias. Y eso que lo que vos decís es muy interesante porque nos pasa a las personas que salimos del país, que emigramos, que si bien hacemos ese cambio de lugar, pero mantenemos las mismas creencias y las mismas costumbres. No podés, no se Y puede sobrevivir. para cambiar nuestra realidad tenemos que cambiar de dentro. Mira, yo te lo digo como me pasó a mí. Yo me fui de Argentina como un científico que se sentía un traidor a la patria por irse del país porque podría estar ayudando de muchas otras maneras, y eso viene con muchas enseñanzas religiosas, con muchas enseñanzas de cómo te agarran en primer grado y te meten el himno, te meten la bandera, te meten todas las cosas, y uno literalmente siente que te están, que estás fallándole a algo. Esos son tus principios. Claro, Pero esos principios, uno lo primero que debe hacer para liberarse, no de los principios, porque yo no estoy juzgando el valor moral del principio. Lo que estoy juzgando es cómo te ayuda o no a gestionar tu nueva vida. ¿Sí? Ahora, si yo me doy cuenta que por alguna causa, hoy se sabe, por ejemplo, que durante los 7 primeros años de vida, vivimos en un estado que se llama de hipnosis imaginativa, que son unas ondas tetas, que se llama ondas tetas cerebrales, sí, que todo lo que te enseñan en esa etapa se descarga como apps. claro. Entonces, voy a aprender a ser un buen hijo, a ser un buen ciudadano, a ser un buen argentino, a ser un buen hermano, y a ser un buen cristiano, y todas las cosas que te hayan enseñado en ese periodo de vida. Sí, Eso forman parte de las creencias base de la estructura psíquica de un ser humano. Si uno no logra liberarse de eso, empieza a sufrir, porque empieza a contrastar el sufrimiento, que es contrastar la realidad que estás percibiendo con las herramientas que te está proporcionando tu conjunto de creencias. claro. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí, la única manera de salir de ese sufrimiento es cambiar las herramientas. Podés incorporarlas o, en versiones más evolucionadas de la conciencia, gestionarla como se te cante. Cuando estés en Argentina, sos de tal manera, y empezar es como, así como te cambias de ropa, cambias de creencias para eso. Eso claro. también fue muy criticado porque a eso le llamamos panqueque nosotros los argentinos. Entonces, quedamos atados a ciertos principios que yo uso, por ejemplo, mucho lo que le pasó al pobre doctor Favaloro. Él tenía en su propio ego una serie de estructuras que decían
yo soy una buena persona, yo quiero ayudar a muchos seres humanos, pero eso debe ser hecho desde el Estado. Entiendo. Si él hubiera permanecido en su cadena de éxito y se hubiera vuelto, por ejemplo, multimillonario, él podría haber operado a múltiples personas gratuitamente, si él quisiera. Claro. Pero nuestras estructuras mentales no hacen que uno quiera hacerlo de esta manera, porque me lo enseñaron de esa manera. Yo quería llevar mi medicamento a la gente haciéndolo dentro de CONICET, dentro de la estructura que me habían enseñado que tenía que ser, si no, yo no era buen científico o buena persona. Claro, como tenía incorporadas esas creencias del nacionalismo, de estar ahí. Y si, como hiciste vos, cambiaste tus creencias y comenzaste a emprender y pudiste cambiar tu realidad. Exactamente eso, y eso no significa que yo abandoné al país, Eso sino que yo es. abandoné el modus operandi de mi país. Claro, eso, exactamente. ¿Me entiendes? O sea, el medicamento va a seguir llegando, las regalías van a seguir llegando a CONICET, a la Sí, Universidad de Tucumán, los pacientes se van a curar, pero yo ya no lo hice dentro de las instituciones como yo me auto-obligaba que exacto. tenía que ser. Bueno, Alberto, para ir finalizando, me gustaría que nos comentes un poquito. Sé que estás a punto de lanzar un libro que ya está en proceso. Comentame un poquito de qué se trata y para que la gente sepa. Dale, bueno, acabo de enviarlo a las editoriales, todavía no puedo mencionarlas, pero el libro se llama Homo Conscious, El amanecer de la conciencia, y habla de, bueno, de todos estos temas, pero de una manera mucho más organizada, te va llevando paso a paso para que termines de entender este concepto. Y el Sí. Homo Conscious sería el nuevo estadio de evolución del ser humano, así como el ser humano fue evolucionando desde las distintas versiones Homo hasta el Homo sapiens, que es consciente de su propia conciencia. El Homo conscious es el ser humano que es consciente de su propia conciencia. Entonces, cuando éramos conscientes de nuestra inteligencia, todo lo gestionamos desde el cerebro, es decir, desde el ego. Nos sirve para hacer inventos, aviones, medicamentos y demás, pero te ata a una versión de infelicidad. El Homo Conscious te permite seguir usando el ego y el cerebro para las cosas prácticas de la vida, pero a una versión mucho más evolucionada de cómo vemos los conflictos del mundo, cómo vemos al otro, porque el otro, independientemente de su ego, comparte una esencia contigo que es su propia conciencia, llegando hasta una Bueno, versión más profunda en donde la profundidad comunicacional con el otro ser humano aparece cuando uno reconoce la conciencia del otro, entonces ya no importa si es de izquierda o de derecha, si era de un país enemigo o de un país amigo, no era, porque son todos inventos humanos esos. Eso es una de las partes más importantes del despertar de conciencia, notar que todas estas cosas son inventos humanos. Que yo sea argentino significa que alguien inventó una línea imaginaria en este territorio. Yo nací justo en esta línea y entonces por eso soy argentino, y el que nació en otra línea es otra cosa y yo soy enemigo de él. bien, Y nos muy hicieron bien. creer cosas tan básicas como eso y realmente es algo para liberarse. La verdad, Alberto, que me está encantando esta charla, pero como te prometí que no iba a pasar del tiempo que acordamos, la voy a dar por finalizada, pero decirte que me siento muy satisfecho, me siento muy contento de que estés aquí conmigo, me siento muy halagado también que hayas elegido o que hayas prestado tu tiempo para hablar de estas cosas. Te conocí ahí en el grupo que formamos, estamos ahí comentando un poco todas las personas que estamos atravesando este proceso, en cada uno en su ámbito tiene su conocimiento, pero nos estamos apoyando entre todos. Y bueno, simplemente gracias. No, gracias a vos por difundir estas cosas y seguir ese camino de la expansión de la conciencia que se nota en tu energía que estás transitando. Muchas gracias, Lore.